Buenos días, esta es la clase del 14 de abril del 2021 y voy a dejar de pasar mi pantalla para que no se caiga mi internet. Entonces, la pregunta que tiene Karina es relacionada con las mutaciones, las supresiones no verdaderas intergénicas. Y yo le estoy pidiendo que me dé un ejemplo diferente al que vimos, que tenía que ver Pues, con RNA supresores. Adelante, Karina. primero, supongamos que se tiene un gen que codifica para una enzima. Ok, Una vez que lo traduzco, supongamos que esta enzima es la que, mm, supongamos que es la beta-galactosidasa. ok. Y a este gen le ocurre un evento de mutagénesis. Ujú, Y a este gen se le metió un codón de paro. ok, Eh, Esto va a originar que el RNA, pues, quede trunco, bueno, no, que no se produzca toda la enzima. no, el RNA se va a producir. ¿Qué es lo que va a quedar? Sí, 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 la proteína. Ok, la traducción. En la traducción Sí, se va a detener porque hay un codón de paro. Muy bien. sí. Ahora, ¿cómo reviertes esa mutación que tiene una enzima trunca y por lo tanto inactiva? ¿Cómo la reviertes? Con otro proceso de mutación, con un Ah, segundo proceso de mutación. ¿y en dónde tendría que ser y que no se parezca al que yo mencioné en la clase? Bueno, en la clase mencionó que era para una región que codificaba para el anticodón, Sí, en el tRNA. pero ajá, y en este caso podría ser mm, en un gen diferente que codifique para tal vez la unión de la enzima con el sustrato o algo así. Pero tú dijiste que la enzima estaría trunca. Entonces, Ah, ahí ya se me cayó mi historia. A ver, piensa alguna alternativa. Alguna alternativa. Si no tú, también pueden participar los demás, ¿eh? Despéguense las cobijas de la cama y a ver, porque sí, está el profesor, como ustedes lo conocen, no les va a poner el ejemplo que les puso en la clase, ¿verdad? Les va a poner otro. Entonces, estamos adelantando esa posibilidad, porque, bueno, los ejemplos son para entender los conceptos, pero en la vida real pueden ocurrir de diversas maneras, no siempre va a ocurrir igual. ¿Alguien más? A ver, Karina, trata de enderezar porque tus compañeros como que creo que están dormidos o no, o ellos lo entienden tan bien que este, no necesitan participar, lo cual puede pasar y está bien, entendible. ¿No? A ver, vamos a tomar tu ejemplo, Karina. Tú dijiste que se mete un codón de para en una enzima. Tú sí. mencionaste la beta-galactosidasa, eso es hacerlo demasiado específico, pero bueno. Y entonces tienes una proteína trunca. Ujú. ¿Dónde tendría que ocurrir la segunda mutación fuera del gen que codifica para la beta-galactosidasa que recupere el fenotipo? Mm, una de las posibilidades que podría ser es que una enzima parecida a la beta-galactosidasa, y no estoy diciendo que ocurra, es un ejemplo hipotético, sufriera una mutación que en vez de utilizar ahora algún otro disacárido, no sé, algún otro, ahora utilice la lactosa, ¿sí? Entonces cumple con la condición de que ocurre una mutación en un gen diferente al original, pero que revierte el fenotipo. Tal vez no sea tan eficiente para utilizar la lactosa como la beta-galactosidosa silvestre, pero puede utilizar la lactosa. Entonces recuperas el fenotipo, pero no el genotipo. La mutación ocurre en otra enzima, en otro gen que codifica para otra enzima que también este, eh,
degradaba carbohidratos, pero ahora puede utilizar también a la lactosa. Ese sería el ejemplo que respondería a tu pregunta, de una Ah, ok. presión intergénica. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ok, muy bien. sí, gracias. No, no hay de qué. Bueno, como todos los demás lo tienen muy claro, vamos a seguir con el tema. Estábamos viendo mecanismos de reparación. Ya vimos el concepto de sobrevivencia, vimos un ejemplo. Ayer resolvimos un ejemplo que está aquí. Se les dejé otro, el cual espero que lo hayan hecho y bueno, eso ya dependerá de ustedes. Y estuvimos viendo los mecanismos de reparación y cómo se clasifican. Revisamos la mecanismo de reparación directo. Revisamos efectivamente la fotorreactivación, que ustedes en micro general ya la habían visto y aquí vimos un poco más a detalle, no completamente, pero un poco más a detalle, cómo trabaja la fotoliasa, cómo es, por qué no involucra la participación de una polimerasa. Es una, dice aquí que mi conexión es inestable, Profesor, se entonces, está trabando, como subió. sí es lo que, Profesor, se escucha muy cortado. sí, es lo que les decía, mi conexión es inestable, entonces, si llega a pasar eso, me dicen y me regreso. ¿Ya me escuchan otra vez? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Más o menos. Se Ups. escucha muy cortado. Parece que ya. ¿Sí? Sí, creo que ya. Bueno, voy a ver y si no, ahorita busco una alternativa. Si vuelve a ocurrir, normalmente la computadora me avisa que la conexión está inestable. Entonces, cuando yo veo eso me detengo, pero si de repente ven que me salgo o ocurre algo inesperado, como pasa en estos días, bueno, nada más aguántenme y yo regreso en cuanto recupere la señal. ¿Sale? Pero no se vayan a desbandar. Tenemos que terminar estos temas hoy. Pero avísenme y yo me regreso. No hay ningún problema. Bueno, estábamos viendo que les decía que la fotorreactivación es un mecanismo de reparación directa que no involucra a la replicación, no involucra a las DNA polimerasas. Que lo revisamos. Por favor, hoy recuérdenme pegarles los esquemas que les había dicho, no se los he subido. También vimos el segundo mecanismo de reparación directa, la respuesta adaptativa. Vimos las características de la proteína ADA, que dijimos es un regulador transcripcional, pero a su vez es una enzima. Y es adaptativa porque una vez que esta enzima se autometila, tomando los metilos de DNA dañado por agentes metilantes, enciende otros genes que van a ayudar a reparar también el DNA. ¿Sí? Esto ya lo vimos en la clase pasada. Es simplemente un repaso a vuelo de pájaro. Muy bien, ahora sí empezamos con lo de hoy. Entonces, ahorita ya deben de ver mi pantalla completa. Me dicen, por favor, sí. Sí, Sí, sí se se ve. ve. ¿Se ve? Perfecto. Ok. Bueno, entonces esto ya lo revisamos. Mecanismo de reparación directa. Todavía me tienen que decir, a lo mejor en un momentito, ¿para qué diablos me sirve todo esto? Ese era su acto de constricción de Semana Santa para ustedes que se fueron de Semana Santa. ¿Ok? Vamos a ver ahora los mecanismos de reparación por escisión. ¿Qué entienden ustedes por escisión? Rompimiento. Rompimiento. ¿Qué otra palabra sinónimo podríamos utilizar? Corte. Corte. Perfecto. Me gustó más eso. Rompimiento, corte, me gustó más. Existen tres mecanismos que vamos a revisar. El mecanismo de reparación por escisión de bases, escisión de oligos y la metildirigida, también conocida como mismatch. Vamos a empezar a ver cada una de ellas. Empecemos con esta. Voy a activar mi herramienta de anotación. Estoy esperando que me aparezca, ya está aquí. Muy bien. Perfecto. Fíjense. Supongamos que ocurre un daño en una base del DNA. En este dibujo está ilustrado por un rombo que ven aquí. ¿Sí? Es este. Todas las demás bases que están bien están representadas por un cuadrito blanco.
Sin embargo, esta que estoy marcando con un punto rojo, que tiene un rombo, es una base que sufrió un daño. ¿Qué tipo de daño podría ser este? De acuerdo a los mecanismos que hemos revisado. Una modificación de base. ¿Cuál? No sean tan ambiguos. Una alquilación por Una alquilación, ya. Otra. Ah. Otra modificación. Halógena. Bueno, no. Inserción de un compuesto como bromoracilo o algún otro compuesto así. Ok, sí podría ser, sin embargo, este mecanismo todavía es antes de que se incorpore esa base. Es un daño que ocurre en una base. Por lo tanto, metilación es uno que está bien. Otro. Vimos al menos otro. Otro de... ¿Mutación con sentido equivocado? No se me equivoquen. Aquí es mecanismo de reparación y estamos viendo mecanismos antes de que se implante la mutación. Son daños en el DNA antes de que ocurra la replicación, porque una vez que ocurra la replicación, ocurre la mutación. Entonces, estos mecanismos intentan reparar el DNA antes de que ocurra, ¿sí? Ustedes cuando están en un bote, supongamos en una lancha en el lago de Chapultepec o en el Mar Caribe, y se les hace un hoyo en la lancha, ¿se van a esperar a que la lancha se hunda para repararla? ¿O van a tratar de tapar el hoyo? Esa es una analogía absurda. Es una analogía absurda, pero representa que los mecanismos de reparación repararán el DNA, o sea, la lancha, antes de que se hunda el barco, antes de que esa mutación se implante y dañe a todo el sistema. ¿Sí? Entonces, estos son eventos de reparación después de que ocurrió un evento catastrófico que es ¿qué? Un efecto de un agente mutagénico, ya sea luz ultravioleta o bien algún análogo de base o algún modificador de base. Entonces, a ver, dijeron metilación, díganme otro, por lo menos se deben de saber otro para el examen, que es el lunes. Desaminación de la adenina. Perfecto. Entonces, desaminación, fíjense, son dos que con que se lo sepan, uno es alquilación y otro es desaminación. Perfecto. Muy bien. Entonces, una vez que ocurre esa modificación en esta base, ocurrirán, les voy a poner dos ejemplos. Ahorita estoy hablando de uno solo. Ocurrirá que hay dos productos de estos genes, MUT-Y y MUT-M, que van a encontrar esta base. Tienen que imaginarse que en el DNA, en nuestro DNA y en el de todos los organismos vivos, hay proteínas que están vigilando la estructura del DNA, así como la fosfoliasa, así como la proteína ADA, hay otras proteínas. En este caso, las proteínas MUT. Una vez que esas proteínas detectan que hay una deformación, que hay una alteración en las bases del DNA, lo que van a hacer es que marcarán el lugar, quedándose pegadas, y permitirán la entrada de una primera enzima, una glicosilasa. Al ser una glicosilasa, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a cortar? El enlace glicosídico entre Exactamente. la base Entonces, y el azúcar. Exactamente. Si nosotros tenemos aquí, bueno, déjenme, es desafortunado este dibujo. Estoy tratando de dibujar el rombito, ¿no? Aquí, que está ahí. Tenemos aquí el rombito unido al esqueleto de fosfatos y aquí estaría una base que es la correcta del otro lado, ¿sí? Aquí tengo mi extremo 5', aquí tengo mi extremo 3', y si está organizado así, entonces acá tengo que tener mi 5', y acá mi 3'. Ok. Entonces, esa enzima, glicosilasa, ¿dónde va a actuar? Va a cortar el enlace que tiene la base nitrogenada con el azúcar, ¿sí? Pero todavía va a quedarse el azúcar pegado. Entonces, una vez que esta funcione, el primer paso es un rompimiento del enlace glicosídico. Va a generarse un sitio AP, apurínico. AP quiere decir apurínico o apirimidímico. Al final no tiene una base, pues, nitrogenada. Entonces, aquí queda un hueco. Aquí el siguiente paso es de que
Miren, acabo de descubrir la gomita. Va a desaparecer esto, ¿sí? Va a desaparecer la base y queda un sitio apurínico. ¿Qué ocurre después? Ay, no puedo quitar la gomita. Ya. Una vez que queda el sitio AP, entra otra enzima que se llama AP endonucleasa. Como pueden ver aquí en el dibujo, lo que hará la AP endonucleasa será remover el resto del azúcar, ¿sí? Porque recuerden que aquí hay un azúcar. ¿Y qué es lo que queda de acuerdo a este dibujo? ¿Qué pueden notar que queda? El Una vez que- extremo 3' hidroxilo. De hecho, no queda tan limpio el corte. O sea, queda un grupo hidroxilo, pero todavía este es de la base anterior, no es de la base, no me queda un sitio en donde pueda integrarse rápidamente una nueva base nucleotídica. Por eso tiene que llegar una desoxirribosa fosfato hidrolasa, o también llamada DRP hidrolasa, que va a permitir ahora sí un corte que me va a dejar, déjenme ver si puedo borrar aquí. Ya sé cómo le voy a hacer. Lo que va a ocurrir, bueno, la AP nucleasa va a remover esto, ¿sí? Va a remover este. Luego va a generar un corte aquí. Sin embargo, el corte no es tan bueno que permita que entre inmediatamente una base para sustituir a la anterior. Entonces tiene que entrar la AP. Ahí estoy tratando de borrar, ¿eh? No creen que estoy tratando de borrar. Bueno. Va a entrar la DRP hidrolasa y va a generar así un extremo 3' y un extremo 5', en donde llegará una enzima que ya conocemos, la DNA polimerasa 1. La DNA polimerasa 1 adicionará una base en el extremo 3' OH de este lado, ¿sí? Aquí queda ahora sí el extremo 3' OH y un extremo 5'. La DNA polimerasa adicionará la base al extremo 3' OH y luego la DNA ligasa rellenará, generará una ligación entre el extremo 3' y 5' de los extremos del DNA. Y con eso se restaura el sitio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito que ustedes recuerden de todo esto? A ver, ¿quién me puede decir? Necesito que recuerden que el mecanismo de decisión de bases, también llamado BER, Base Decision Repair, así se llama, y así lo van a encontrar en la literatura, es un mecanismo de remoción de una sola base alterada, ¿sí? Antes de la implantación de una mutación. Y es un proceso sucesivo de la acción de varias enzimas. La primera siendo la glicosilasa, la AP endonucleasa la segunda, la DRP hidrolasa, por último la DNA polimerasa y la ligasa. ¿Sí? Si yo les pongo todo esto desordenado, ustedes deben de poder ordenarlo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, ¿y repara cualquier mecanismo que haya sido efecto por algún agente mutagénico? O sea, cualquier modificación. No. Los de mecanismos, hasta donde recuerdo, los de dímeros de timina no. Los dímeros de timina se pueden reparar por dos mecanismos diferentes. Uno era la fotoliasa y el otro es el que vamos a ver a continuación. Dos, de hecho, otros tres. La reparación de la de escisión de oligonucleótidos y la de mismatch. Pero esta solamente repararía bases modificadas como por metilación, como dijimos, y por depurinación, también reconoce donde quedan huecos, o también por remoción de grupos funcionales, desaminación. ¿Sale? Ok, sí, de acuerdo. Ahora, dijimos que la fotoliasa solamente está conservada en bacterias. El mecanismo de reparación por escisión de bases es un mecanismo conservado en todos los dominios de la vida. Es decir, sí lo tenemos nosotros, lo mismo que una bacteria y lo mismo que una arquea. Son mecanismos conservados evolutivamente. ¿Sale?
¿Duda? Sí, profe. Bueno, este es el BER, el mecanismo de decisión de bases. Se llama BER. El otro es el mecanismo, otra vez dice que es inestable. Voy a esperar un poquito. ¿Me escuchan? Ya no se escuchó hace rato lo último que dijo. ¿Qué parte? De que ya íbamos a ver una parte nueva, ¿no? Ajá. Ok. Bueno. ¿Ahorita ya me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Sí, ahorita ya. Perfecto. Está bien, nada más hay que ser pacientes y no desesperarnos. Principalmente los profesores. Somos los que nos desesperamos más, pero bueno, no importa. Hay que entender que estamos en una situación diferente y nada más aguantar. Vamos a ver dos diagramas para este mecanismo. El mecanismo de escisión de oligonucleótidos, también llamado NER. Este se llama Nucleotide Excision Repair. Suena a lo mismo del anterior, pero no, verán que no es lo mismo. Por eso en español se llama reparación de escisión de oligonucleótidos, porque es una cantidad de bases que son removidas. Vamos a ver cómo funciona. Permítanme. Ay, alguien se salió. Ya lo admití. Muy bien. Bueno, a ver. De este lado ustedes tienen los genes cuyos productos van a participar en este mecanismo. ¿Sí? ¿Cómo funciona el mecanismo de escisión de nucleótidos? De este lado tenemos un DNA silvestre o normal. Supongamos que ocurre un daño. Ese daño puede ser de diversos tipos. Puede ser, aquí sí entrarían cualquiera de los daños que hemos visto. Supongamos el dímero de timina o dímero de citosina. Entonces, una vez que se origina el daño en el DNA, este daño es reconocido otra vez por algunas proteínas que vamos a ver en el siguiente diagrama. Y lo que van a hacer, muy en resumen, estas proteínas es remover completamente este pedazo. ¿Sí? Vean aquí. Remueven completamente el sitio. No solamente remueven la base dañada, sino remueven las bases vecinas. ¿Sí? Esta remueve alrededor de 10 hasta 20 o un poquito más de nucleótidos alrededor de la base dañada. Entonces, una vez que remueven esto, una de estas proteínas tiene actividades de helicasas, endonucleasas y todo lo demás. Como les decía, en el siguiente diagrama lo vamos a ver con mayor detalle. Y una vez que se remueve, entra una polimerasa, rellena y luego la ligasa termina el trabajo. Entonces, en el siguiente diagrama veremos con más detalle esto. Este es otra vez un diagrama tomado del libro Snyder. Perdón. Veamos qué es lo que ocurre. Otra vez tenemos un fragmento de DNA, el cual tiene un dímero de timinas ocasionado por la exposición a luz ultravioleta. Este mecanismo se descubrió justamente por daños con luz ultravioleta, que fueron los primeros experimentos que hicieron los pioneros de la genética microbiana. Y por eso las proteínas se llaman VRA, UV Reparation. Por eso es VR. Participan VRA, VRB, VRC, VRD y la DNA polimerasa. ¿Qué podemos inferir que están haciendo VRA y VRB? Representados aquí con un Mickey Mouse. ¿Qué están haciendo? Recorriendo el DNA. Perfecto. Recuerden que estas proteínas están patrullando el DNA buscando por daños. ¿Qué podemos inferir del segundo dibujo? ¿Cómo? ¿Que están abriendo la hebra? Por lo tanto, ¿qué actividad tienen? Si logran Helicasa. abrir, no usen la palabra abrir, se oye medio feo, ¿no? Abre las Actividad de helicasa. ¿Qué palabra aprendieron en este curso del DNA para en lugar de decir abrir? Desnaturalización. Separar. Exactamente, desnaturalizar. Entonces, si desnaturalizan, ¿qué actividad pueden tener?
de acuerdo Helicasa. Exactamente, tiene una actividad de helicasa. Entonces, recapitulando los dos dibujos, VRA, un dímero de VRA y un monómero de VRB, que están formando un complejo de 3 proteínas, patrullan el DNA, localizan un sitio de una lesión, en este caso un dímero de timina. Una vez que lo localizan, desnaturalizan el DNA en esta región, VRA se recambia y entra VRC. Y combinados VRC y VRB tienen actividad endonucleasa. Esto quiere decir que cortan el esqueleto de fosfatos alrededor de la lesión, pero solamente en una de las hebras, en la hebra en donde está el daño. No cortan las dos, ¿sí? Que es lo que se ve aquí. Una vez que lo cortan, estas también tienen actividad de DNAsa. Lo cortan y vean, remueven toda esta parte. ¿Y quién llega y regenera todo esto? La DNA polimerasa. La DNA por 1. La DNA pol 1, y en este caso mencionan que estaría unida a VRD. VRD y la DNA polimerasa 1 remueven y rellenan. ¿Y quién tendría que llegar a completar el trabajo? Aquí no está La ligasa. la ligasa. ¿Sí? ¿Sí entendemos la diferencia entre BER y NER? Sí, Sí. profe. Ok. Sí. El mecanismo de reparación NER también está ampliamente conservado en eucariotes y en arqueas, en todos los dominios de la vida. Nosotros también tenemos este mecanismo de reparación. Y regreso a lo que les dije al inicio del curso. Si entendemos a una bacteria, entendemos muchos mecanismos en organismos de los llamados superiores. Bueno, si no hay dudas con el mecanismo de BER y NER, vámonos al siguiente. Este mecanismo, también les voy a mostrar 2 diagramas. Este mecanismo se llama de reparación metil dirigida, también llamado de mismatch, como dice aquí. ¿Sí? Mismatch. En este caso, aquí sí ya ocurrió el apareamiento con una base errónea. ¿Sí? Esto puede ocurrir por varias razones. Una es porque la DNA polimerasa insertó una base que no debería. La otra es ¿por qué? Porque se utiliza un análogo de base, que como el 5-bromuracilo, que origina que haya un apareamiento erróneo. También, ¿sí? Entonces, aquí entran otra vez las proteínas MUT que vimos en el primer mecanismo. Este diagrama está más sencillo. Lo voy a utilizar igual que la vez pasada para hacer un primer planteamiento de cómo actúa del mecanismo de reparación. Y en el siguiente lo vamos a ver en mayor detalle. Tienen aquí ilustrado el mismatch. Mismatch en la traducción sería mal apareamiento, mala combinación, ¿sí? Entonces aquí está representado por una G apareado con una T. Las proteínas MUT-S y MUT-L reconocen este mal apareamiento. Reclutan a la proteína MUT-H, que va a originar un corte en una de las hebras, ¿sí? Este corte Dejó de escuchar, profesor. Sí, ¿en qué parte me quedé? Para que me digan, para regresarme. ¿Me escuchan todavía? Aquí estoy. Aquí estoy todavía. ¿Me escuchan? Sí, ya. ¿En qué parte me corté para regresar? Medio cortado, profesor. No. ¿En qué parte me quedé? ¿Me escuchan todavía? Hola, hola. ¿Me escuchan todavía? Hola, hola. Y ahora sí de plano no se escucha, profesor. ¿No me escuchan nada? Hola, hola. ¿Sí ya me escuchan o no? ¿Me escuchan? Se oye muy cortado, profe. Vamos a hacer una cosa. Voy a desconectarme y voy a conectarme en mi teléfono a ver si con eso puedo mejorar. ¿Sí? Entonces, voy a pausar aquí la clase. Me voy a tener que salir. A ver, déjenme ver si lo puedo hacer. Déjenme pausar la grabación. Permítanme tantito. Un
Un momentito nada más. Vamos a pausarlo, pero la grabación. Recupero compartir pantalla. Por favor, díganme en qué parte de todo esto me quedé, alcanzaron a escuchar. El MUT S y MUT L se reconocen el mal apareamiento. Ok, perfecto. Qué bueno que me interrumpió el internet, porque esto me permite decirles que esta parte azul representa DNA nuevo y esta parte negra sería, esta cadena negra se representaría el DNA parental. Bueno, MUT S y MUT L reconocen el mal apareamiento. MUT H se incorpora y hace un corte en la hebra en donde está la base que se incorporó de nuevo, o sea, la nueva base, y que está mal. Hay una actividad de exonucleasa que otra vez degrada la base y remueve la base que estaba mal apareada, pero se lleva consigo un pedazo, un pedazo muy grande de DNA. Entra, como es un pedazo muy grande de DNA, que aquí está muy pequeñito, pero no lo ilustra, la DNA polimerasa 1 no puede hacer el trabajo, tiene que entrar una polimerasa de mayor procesividad. ¿Cuál es la polimerasa de mayor procesividad que conocen? La DNA POL3 o POL-C, en el caso de bacterias. Y ese sistema es el que va a rellenar, ¿sí? Entonces, otra vez, este es el primer diagrama para explicar la reparación metil dirigida. La pregunta obvia es ¿cuál? A ver, díganme. ¿Cuál es la pregunta obvia? Sí están ahí, ¿verdad? ¿O ya se desconectaron? No, sí seguimos aquí. ¿Cuál es la pregunta obvia? ¿Qué no he explicado de este rollo? Antes de que pase a la siguiente. ¿Quién realiza ese corte tan grande? No, eso sí lo dije, fíjate. A ver, saquen una hoja blanca. Sí lo dije. ¿Quién hace el corte? No da H, ¿no? No, hay algo ahí en esa diapositiva que está escrito y que no he explicado. Y que quiero ver si alguien lo descubre y me lo pregunta. ¿Exonucleasa? No, Lo de metil dirigida. exactamente. ¿En qué momento estoy hablando de metilación? ¿Lo dije o no lo dije? No. ¿No? Ahí No. está. Entonces, nomás es cuestión de que pongan atención en lo que está en las diapositivas y vean por qué eso no lo he abordado. Entonces, esto lo voy a abordar otra vez en un diagrama que me gusta más del Snyder. Ok. Hay organismos, no hemos hablado de esto, yo creo que lo tengo en una tarea, pero lo voy a revisar. Hay organismos, incluidos los humanos, ya que somos tan antropocéntricos, que metilan su DNA. ¿De qué sirve metilar el DNA? ¿De qué han escuchado ustedes que sirva metilar el DNA? Para protegerlo, que no. Protegerlo. No. En este caso podría ser como señal para algunas proteínas para la reparación. Bueno, sí, porque lo estamos viendo aquí, pero no. Parte sí, parte no. A ver, me regreso un poco. Creo que Ángel contestó que para protección. En parte tiene razón, pero no completamente. Y luego la que contestó después también en parte tiene razón. A ver, hay organismos que metilan su DNA para reconocerlo de DNA que no está metilado. DNA que puede venir de fuera. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí, para protección. Por eso es parcialmente tiene razón Ángel. Lo segundo que dijo su compañera es para el reconocimiento de proteínas. Sí. ¿Con qué función? Para la organización estructural del DNA. Recuerden que el DNA no está solamente flotando, está envuelto en proteínas que en eucariotes se llaman histonas y en procariotes se llama proteínas asociadas a nucleoide, que le permiten compactar al DNA y muchas de esas proteínas reconocen DNA metilado. No todas, pero bueno.
Además sirve para cuestiones de regulación. Hay una rama de la genética que ha tomado mucho auge y los invito a buscarla, no la vamos a ver aquí, se llama epigenética, la epigenética. Y en la epigenética se revisa mucho el papel de la alquilación de las bases del DNA. Son alquilaciones planeadas, no son alquilaciones que generen una mutación, que generen un mal apareamiento de las bases. Una vez que el DNA está sintetizado, hay proteínas, en el caso de bacterias, la proteína DAM, que se va a encargar de metilar. ¿Sí? Ahora, repito, no todos los organismos hacen metilación. Al contrario, hay organismos que no metilan su DNA y reconocen DNA extraño justamente porque está metilado. Entonces, es una cuestión depende del organismo del que estemos hablando. Ahora, supongamos que es un organismo que metila su DNA y lo representan aquí con una metilación en la adenina. Cuando un DNA está metilado, quiere decir, no está metilado, perdón, quiere decir que es un DNA nuevo, ¿sí? O sea, este de acá, por lo que acabo de decir, la cadena que está representada 5', 3' es la cadena parental. Y la cadena 3', 5' es la cadena hija, después de un proceso de replicación. La cruz aquí representa el mismatch, es decir, aquí hay un apareamiento erróneo. Aquí está apareándose una T con una G o una A con una C. ¿Sí? Aquí hay un mismatch. Esto, como se los dije en el diapositiva anterior, lo reconoce MUT-S. MUT-S, me gusta más por eso este diagrama, viaja como un dímero en el DNA. Reconoce el mismatch, recluta a las proteínas MUT-L y MUT-H, y estas son las que generan un corte, ¿sí? MUT-L y MUT-H son las que tienen una actividad de endonucleasa. Ahora, esto ocurre a una distancia muy larga, muy grande de donde esté el DNA metilado, por eso está representado con estas rayitas, con un corte aquí. Entonces tienen que hacer un bucle para alcanzar al sitio donde está el corte y al sitio metilado. ¿Por qué es importante que reconozcan el sitio metilado? Porque no pueden cortar la cadena parental, la que está bien, tienen que cortar la cadena nueva, la cadena hija, que en este caso es la de abajo. ¿Sí? ¿Qué ocurre una vez que ya realizaron el corte? El corte está representado aquí, dice NIC. ¿Sí? Se realiza un corte a un costado del sitio que está metilado en la cadena parental. En ese momento, MUT-H ya no está, se remueve y entra VRD y exonucleasas. Recordemos que VRD tiene algunas actividades de helicasa. Las exonucleasas lo que harán es hacer un corte y degradar toda la zona, incluido el mismatch en el DNA. ¿Sí? El mismatch, les recuerdo, está aquí. Entonces ya no está. Pero ahora, como removieron una región muy grande de DNA, no puede entrar la DNA polimerasa 1. Tiene que entrar una de mayor procesividad, de mayor capacidad, como POL3. POL3 entra, regenera, repara el mismatch, ya no está. Y por último, la ligasa restaura la estructura del DNA. ¿Sí? Restablece, termina el trabajo de hacer el enlace fosfodiéster. Ya que todo está bien, entra ahora sí la proteína que va a metilar. La proteína DAM. ¿Y metila a quién? A la A, pero en la cadena nueva. Y con esto se repara un mal apareamiento, un mismatch. ¿Por qué se llama metildirigida? Porque reconocen bases metiladas, firmas en el DNA que le indican a las proteínas cuáles son la cadena hija y cuál es la cadena padre o madre. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, entonces este tipo de proceso solo sucede en aquellos organismos que tienen esta capacidad de metilar. Exactamente. Sí, Ok. exactamente. Sí. ¿Dudas? ¿Qué les puedo preguntar?
A ver. Fernanda, es un nombre que me acuerdo ahorita. María Dígame, José, profe. ¿qué les puedo preguntar en el examen? Abigail, Fernanda. Es que, Fernanda, déjame buscar más hombres. Porque la mayoría son mujeres. Pero a ver, vámonos también por un hombre. Ah, mira, aquí está Gustavo, Misael. Ya dije como 5 nombres. A ver, ¿qué les puede preguntar el profesor en el examen de esta sección? Ah, ese libro ¿Cuántos? abierto, ¿no? Ajá. No escuché nada. Ahora soy yo el que no escucho nada. ¿Nos escucha ya? No escuché la respuesta. No sé si la dijeron, pero yo no escuché la respuesta. Pues, ¿cuántos nucleótidos corta las proteínas S, T y H? ¿A poco eso se los dije? No les voy a preguntar algo que no dije. Eso es injusto. Y yo trato de no ser injusto. Ah, bueno, pero tenía duda de eso. No. Me sirvió para preguntar. Respóndeme primero mi pregunta y ya luego me meto a la tuya. Ok. Miren qué abusados. Responden con una pregunta. A ver. ¿Podría ser qué tipo de polimerasa participa en esta reparación? Ok. Una. Muy sencilla, ¿no? Esa vale un punto. Otra. Las funciones de cada proteína, de cada mood. Ándele. Perfectamente. Eso puede ser. Sí. Exactamente. Ahora es el libro abierto, entonces, pues, la verdad es que nada más con que estudien, sepan dónde está todo. Y listo. Recuerden que es un examen largo, entonces no les recomiendo estarse queriendo comunicar entre ustedes. Ahora sí, ¿quién me preguntaba algo? Yo, sobre la ¿Cómo cantidad te de llamas? Porque nucleótidos. no veo tu nombre en... Misael. A ver, Misael, ¿qué pasó? ¿Cuántos nucleótidos cortan las proteínas MUST? Es que dijo que se requiere la POL3 porque ya es un fragmento más amplio, ¿no? Que en el proceso anterior, por eso se usa. Ok. Ahora te voy a regresar con una pregunta para que veas que te la voy a revirar. Yo no dije que MUT S cortara. ¿Quién corta? Perdón, MUD-H. Ah, ok. Y MUD-H, ok. Ahora, las que hacen la degradación del DNA no son ninguna de las proteínas MUT. Son las proteínas VRD y otras exonucleasas, ¿sí? Entonces, esas cortan entre 1 kilobase a 10 kilobases, ¿sí? Entonces, es una región larga, grande. Recordemos que la DNA Pol 1 solo rellena hasta 1000 pares de bases. Entonces, si es un corte más grande, Pol 1 ya no puede. Tiene que entrar una como Pol 3. Entonces, de 1 a 10 kilopares de bases. Ese sería el corte que hace. ¿Sí? La degradación de DNA. sí, ok. ¿Quién tendría que entrar aquí para que esto no sea inestable? A ver, ustedes que ya son genéticos microbianos. Porque esto es inestable. Esto es una señal de muerte si se queda así para una célula. ¿Quién tendría que cubrir esa DNA de cadena sencilla que queda expuesto? Las SSB. Exactamente. Muy bien, muy bien. Eso me da gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es en sí la función de MUD-L? ¿Generar el bucle y ser anclaje para MUD-H? Exactamente. Ya lo dijiste tú. Ok. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Son dependientes de ATP? Sí, los cortes que se hacen, sí. Estos son dependientes de ATP. Todos los, como es un corte, es un enlace covalente, perdón, es un enlace fosfodiéster, requiere de corte de ATP. ¿Sí? Fíjense que escuchaba yo ayer no me acuerdo, ayer estuve escuchando un seminario, un simposio en honor a la doctora Evelyn Whitkin. La doctora Evelyn Whitkin fue de los primeros que descubrieron en Estados Unidos, descubrieron el proceso de reparación de SOS que vamos a ver en esta clase. Y alguien decía, y todos siempre decimos que la síntesis de proteínas es lo que más consume energía. Yo recuerdo que ustedes en bioquímica microbiana hacen el cálculo de cuántos ATPs cuesta
generar, o cuántos se obtienen, perdón, de ciclo de Krebs y ciclo de Calvin, todo eso, ¿cierto, verdad? Todavía lo hacen. Sí. ¿Cuánto todavía. ATP se consumirá, ahorita que estamos hablando de ATPs, en un mecanismo de reparación? Supongamos en este. Yo no lo sé. Se me ocurrió de lo que acaba de preguntar su compañera del simposio que escuché ayer. ¿Cuánto costará reparar un fragmento de este tamaño? Contando no solamente el corte, que esos son aparentemente 2 ATPs, sino el proceso de que la DNA polimerasa incorpore, digamos, 10 kilopares de bases y luego la ligasa utilice ATP para también cerrar la molécula. ¿Cuánto? Esa sería una buena pregunta de las que les gustan en bioquímica microbiana, ¿no? Sí, porque tendremos que, bueno, se tendría que estimar más o menos desde la síntesis de las proteínas, a lo mejor, porque quizás se necesiten un poquito más que cuando ya están, cuando no hay una mutación o cuando no hay un proceso de reparación. Bueno, ok. Yo diría que si son 10,000, cada una de las nucleótidos, recordemos que provee su propia energía para la síntesis. Entonces son 10,000 bases, que no sé si equivalgan a ATP cada una de ellas, más las 2, más el ATP que utilizaron aquí. Entonces serían 10,003 aportadores ¿cómo se llama? De pirofosfato para la síntesis de esto. ¿O estarían de acuerdo o desacuerdo conmigo? Porque cada uno de los nucleótidos es el que aporta su energía para que se incorpore, ¿cierto o no? Porque no Sí. quedan como trifosfato, quedan como monofosfato, ¿cierto? Sí. Ahí está, entonces tampoco era tan difícil contestar, pero bueno. Ok, ya. Si ya no hay más dudas, ya vimos 3 mecanismos de reparación directa, por escisión de 3 mecanismos diferentes, y ahora vamos a la última parte. Entonces, son ahorita 9:58. Vamos a pausar en este momento. Retomamos. ¿Alguna duda para ver el último de los mecanismos? No, profe. No, profe, vamos bien. Siguen ahí, ¿verdad? Quiero pensar. Sí, profe. ¿Sí nos escucha? Sí, sí los escucho. Ah, ok. Muy bien. Bueno, pues entonces vámonos por lo último. Ok. Vamos a ver entonces el mecanismo de tolerancia, ¿sí? También llamado respuesta SOS. ¿Qué es la tolerancia? Ya ven que en esta clase tenemos clase de civismo, español, genética microbiana a veces. Lili. No estás de acuerdo con la forma en la que es una persona, pero pues, aunque difieran de las tuyas, lo aceptas, o sea, eres tolerante. Ok, esa podría ser una manera. ¿Alguien más? Es como una capacidad de resistir a algo. Ok, bueno, eso, ok, vamos a ponerlo así. ¿Alguien más? ¿De por qué se habla tanto ahorita de tolerancia? Más que otras veces, ¿no? Eso es algo que creo que sí ha mejorado en la humanidad. Se habla más, no quiere decir que exista más, ¿eh? No, eso no ha mejorado. El humano sigue siendo intolerante hasta no más no poder. Pero se habla más, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice la Real Academia de la Lengua Española. Tolerancia es la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Respeto. Eso es algo importante. Un ejemplo es, les enseñan a tener un sano espíritu de tolerancia que les haga apreciar y respetar las opiniones ajenas. Bueno, este es
la palabra común, la palabra en el español que está tan usada, pero no tan empleada tristemente en estos días. ¿Sí? ¿Qué quiere decir tolerancia para un organismo? Porque también se utiliza, es un sinónimo de qué tanto tolera tu cuerpo. Hablando, por ejemplo, de las fiestas y lo que beban o coman o ingieran o consuman. Bueno, la capacidad que tiene un organismo para resistir, y entonces la definición que daba su compañera también estaba bien, y aceptar el aporte de determinadas sustancias, en especial alimentos o medicamentos. Esto está antropocéntrico, ¿no? Hablamos casi siempre, como les he dicho, poniendo al humano en el centro de todo, porque así somos, nos creemos mucho. Bueno. La tolerancia, en este caso, la que vamos a ver aquí, tiene que ver con el punto 2. La capacidad que tiene un organismo para resistir, en este caso, mutaciones, que las pueda aceptar y que le permitan seguir viviendo. No estamos aquí hablando de exceso de comida, a diferencia de otras poblaciones biológicas, las bacterias particularmente, cuando se acaban en alimento, dejan de reproducirse, cosa que no ocurre con muchas otras poblaciones. ¿Sí? Dejan de reproducirse y se mantienen en un estado en la que conocemos como fase S. ¿Sí? Le llaman fase de starvation, de hambruna, pero realmente las bacterias dejan de reproducirse, apagan sus mecanismos metabólicos y se mantienen vivas por un largo tiempo. Empiezan a morir, pero no es un decaimiento tan drástico como sí ocurre en otras poblaciones. Vamos a hablar sobre esa tolerancia, particularmente relacionada con la mutagénesis. El mecanismo de tolerancia para resistir a un daño masivo ocasionado por un agente mutagénico en los organismos se le conoce como respuesta SOS. ¿Qué entendemos por SOS? Ustedes, de sus películas, programas. Save Our Souls. ¿Qué es? Eso quiere decir, ¿pero qué es? De nuestras almas. Sí, ya lo sé, pero ¿qué es? Es una... ¿qué? Una señal de auxilio. Exactamente. Es una señal internacional de auxilio. Recuerden que ya vimos que es una convención. SOS es lo mismo, quiere decir lo mismo en inglés, en árabe, en español, en francés, en danés, en flamenco, en chino, en japonés, ¿sí? Y es una respuesta, es una señal de auxilio. Eso es lo que quiere. Y SOS, como dijo su compañero, bueno, en algunos lugares lo traducen como salven nuestras almas, pero sálvenos, ¿sí? En el caso de las bacterias, la respuesta SOS es una respuesta de reparación masiva del material genético en respuesta a un daño generado por un agente mutagénico, el que sea, químico, físico, ¿sí? Recuerden que todo lo que hemos hablado en una práctica, si la hubiéramos hecho, y la hicieron en micro general, es una exposición a un mutágeno solo por unos minutos, segundos incluso. Pero eso no ocurre en la naturaleza. En la naturaleza puede haber una exposición masiva por tiempos prolongados o por una cantidad muy grande a un agente mutagénico. Y ese agente mutagénico no se va a esperar a que se vaya reparando poco a poco, actúa de forma masiva sobre el DNA en este caso. Entonces, la respuesta SOS, en el caso en el que nos compete, es la respuesta, la activación de todos los mecanismos de reparación al mismo tiempo para reparar el DNA. En este caso, lo que importa ya no es si el gen queda con una mutación sin sentido, no. Este daño ocasionado por la exposición a un mutágeno pone en riesgo la sobrevivencia del organismo. Y evolutivamente, los sistemas lo que tratan es de rescatar al DNA, al material genético, y se activan todos los mecanismos de reparación. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, ocurre por un proceso que en particular a mí se me hace de lo más interesante.
Dijimos hace tiempo que qué es la replicación, la transcripción y la traducción. Sin embargo, también dijimos que estos no ocurren todo el tiempo, ¿cierto? ¿Qué dijimos al respecto? A ver, recuerden. ¿Por qué no están replicándose todo el tiempo un organismo? ¿Por qué no está transcribiendo todo el tiempo? ¿Por qué no está traduciendo todo el tiempo? ¿Había un gasto de energía innecesario a veces? Ok, ¿y cómo le llamamos a eso? Ay, no me acuerdo la palabra, pero... A ver, ¿alguien más? No está nada más Ángel aquí. ¿Alguien más? ¿Regulación génica? No, clínica no. Regulación. Regulación genética. O sea, entendí clínica. A lo mejor no dijiste clínica, pero no. Regulación genética. ¿Sí? No, sí, dije genética. Ok, entonces fue el que se cortó un poco el sistema. Bueno, regulación genética. Muy bien. En la regulación genética, los genes, la expresión del gen representada por la transcripción y la traducción es regulada, es decir, tiene un switch de encendido y apagado. Encendido y apagado. Dicho esto, todos los sistemas de reparación existentes en un organismo no están funcionando todo el tiempo, funcionan de a poquito, producen poquita proteína para estar patrullando, realizando las acciones de patrullaje. Y muchos de ellos están apagados la mayor parte del tiempo. En el caso de las bacterias, ese apagado de los genes lo realiza una proteína que se llama LEX-A. La proteína LEX-A es un regulador transcripcional que se une a la región promotora de los genes involucrados en la reparación, incluida la suya propia, y apaga los genes. En regulación, esta señal, una línea con un extremo que tiene otra línea al final, significa apagado o represión. Si ustedes revisan nuestro programa de genética microbiana, la regulación la vemos a detalle, en teoría, hacia el final. En este curso tuvimos que abordar un poco lo de la alfa complementación y un poco tuvieron que haber visto lo del operón de la lactosa. Entonces, ustedes ya vieron algo adelantado. Otro mecanismo de regulación que ya vimos de encendido de genes es con la respuesta ADA. Entonces, aunque el tema de regulación viene hasta el final del curso, ya llevamos ahorita vistos 3 con este ejemplo que les estoy dando y todavía vamos a ver otros 2. ¿Sí? Entonces, bueno, la proteína LEX-A es una proteína represora que mantiene apagados los genes involucrados en la reparación del DNA. ¿Sí? Aquí están VRA, UMUD, VRD, y también regulan otros genes que no necesariamente están involucrados en reparación, sino en otros diversos mecanismos como POL-B y RECA, pero lo mantiene regulado. ¿Sí? Entonces, si LEX-A está apagando todo esto, debe de haber una señal que le indique al organismo que hay un daño del DNA, que ese daño puede ser ocasionado por luz UV, por radiaciones, por exposiciones a agentes químicos, por exposición a otro tipo de agente físico que esté dañando al DNA y que ese daño sea muy grande. ¿Cuál hemos dicho que es una señal de daño al DNA? ¿Cuál hemos mencionado mucho en el curso, en lo que llevamos del curso? Que les he dicho, no, esto no puede existir y tiene que entrar alguien. No, esto también tiene que pasar esto porque esto es una señal de alarma. Se los he dicho ya por lo menos 4 veces. Una cadena simple de DNA. Exactamente. Gracias. Una señal de que el DNA está dañado es de que pierda su estructura, es decir, de tener una bonita, que no es ese caso como mi dibujo, alfa hélice, a que esto se desnaturalice o se degrade y ahora queden expuestas las bases. Esto es una señal de alarma. Esta es una señal de SOS. Si es poco lo que se está exponiendo, pues habrá suficientes proteínas SSB para cubrirlo. Pero imagínense que esto es un daño masivo. Hay mucho DNA de cadena sencilla ocasionado por la acción de todos estos agentes mutagénicos.
Entonces, esta señal la va a detectar primero una proteína, la proteína RECA. La proteína RECA une normalmente fragmentos de cadena sencilla y la función normal de esta proteína es hacer recombinación homóloga. Pero cuando el daño es muy grande, ya no hace recombinación, sino que mantiene pegado al DNA de cadena sencilla y se marca, está indicado como en este diagrama por un puntito, ¿sí? Entonces, esa RECA con el DNA de cadena sencilla se va a unir al EXA y va a producir que el EXA se autodegrade. El EXA, además de ser un regulador transcripcional, tiene actividad proteolítica, pero necesita un cofactor. ¿Quién es ese cofactor? Algo que le indique que se corte a sí misma. Es RECA unido a DNA de cadena sencilla. Cuando el EXA se autoprocesa y se corta a sí misma, por la indicación de RECA con DNA de cadena sencilla, se despega. Se quita de aquí, se quita de aquí. Y si ya no está apagando los genes, todos estos genes se van a encender. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ahorita vamos a ver más diagramas de esto. Simplemente esto es una explicación a la Mickey Mouse de lo que veremos. ¿Ok? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo es RECA? RECA es cuando nosotros representamos a las proteínas, ya sabemos, con las estructuras tridimensionales. Como pueden ver aquí, RECA tiene regiones no estructuradas representadas como alambres. Funciona como un dímero. Aquí tenemos un dímero y aquí tenemos otro dímero. ¿Sí? Y bueno, tiene sus alfa hélices. Que yo recuerde no tiene plegamientos beta, son puras alfa hélices. Aquí están. Aquí está un dímero, otro dímero. Sí tiene dos beta plegadas. ¿Sí? Y al igual que otras proteínas involucradas en regulación en el DNA, tienen la capacidad de unir al DNA, es decir, reconocen bases específicas en el DNA que hacen que se pegue con una alta afinidad. Entonces, este es un dibujo de DNA con la proteína LEXA, un dímero de LEXA unido a ella. Entonces, si se pega, no deja entrar a la RNA polimerasa, reprime. Entonces, esta proteína se estará pegando, como lo dije anteriormente, principalmente en las regiones promotoras. ¿Ok? Bueno. Este era un Mickey Mouse. Este es un dibujo tomado de un artículo de la revista Nature, que está más bonito, vean, está más elegante, ¿no? Aquí un LEXA, la región por la que interactúan y su unión al DNA. ¿Sí? Entonces, este dibujo, otra vez tomado del Snyder, en el panel A, representa el caso en el que no hay ningún daño masivo del DNA. LEXA está representado con estos bastoncitos verde azulado, verde azulosos o el color que sea, como un dímero. Entonces, LEXA está pegado otra vez en la región promotor de varios genes. Aquí está representado RECA, LEXA mismo, SULA, VRB, UMUDC. Les dije, está pagando todos los genes. ¿Qué ocurre cuando hay un daño en el DNA? Pues bueno, se produce el DNA de cadena sencilla, lo reconoce RECA, se forma un filamento de nucleoproteína, el cual origina que el EXA se rompa. Y al romperse, origina lo que dije hace rato, que se transcriban todos los genes. Y todos estos genes van a intentar reparar el daño masivo que está ocurriendo en el DNA. En este caso ya no importa que el DNA que los genes queden bien, sino que el DNA se restaure su estructura original. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Yo creo que es relativamente sencillo. Estos son más diagramas que ilustran exactamente lo mismo. Otra vez, DNA de cadena sencilla, la proteína RECA, se forma un filamento de nucleoproteína y ocurre el rompimiento del EXA y simplemente es la inducción. ¿Sí? También esto favorece a otros, el filamento de nucleoproteína favorece también que haya recombinación homóloga
y otra proteína que se llama UMU-D, que también actúa en el mecanismo de reparación. Este no lo vamos a ver. UMU-D también se conoce como VRD. Tiene dos nombres. Los genetistas todavía ponen las cosas más difíciles. A veces le ponen dos nombres diferentes a un mismo gen. UMU-D es VRD. ¿Sí? Entonces, UMU-D C es VRD-C, que también ya la habíamos visto en el mecanismo de reparación metildirigida. Bueno, ok. Esto es lo mismo, entonces no tiene caso. Vamos a abordar los últimos minutos. Si nadie tiene preguntas, permítanme pausar un momento. Es que entonces, cuando se genera la segunda mutación, no necesariamente va a reparar la proteína que queda incompleta, sino que puede generar esa mutación que se cree otra cosa para que se siga produciendo la proteína. Que se genere una proteína con funciones que suplan la que tenía la anterior. Sí, eso es factible. Ah, ok. Sí, sí es, ahora es muy raro, pero sí es posible. Sí. Entonces sería una supresión intergénica o una reversión no verdadera intergénica. Sí, lo entendiste bien. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno. Me parece que no, profe. Muy bien. Bueno, vamos a ver rápidamente este tema. Bueno, no es rápidamente. Este es parte de los temas que normalmente pasaría hasta el final, pero me interesa verlos de una vez, porque es un agente mutagénico, lo utilizamos en ciencia, tal vez hasta donde lleguemos, de aquí a las 10:55, 10:50 hasta donde lleguemos. Y les va a servir también para el tema de conjugación. ¿Ok? Bueno, ok. Entonces, empecemos con esto. Y vamos a hablar de los elementos genéticos transponibles. Cabe mencionar que le tomé varias diapositivas a una doctora que ya se retiró de la UNAM, la doctora Carmen Gómez Eichelman. Daba una clase increíble de esto, pero bueno, ella ya se retiró. Entonces, a los transposones se les conoce también como genes saltarines. Y ahorita vamos a ver por qué. En inglés les llaman generic hoopers, es decir, chapulines genéticos. Los transposones fueron descritos inicialmente por la doctora Barbara McClintock en una publicación junto con la doctora Creighton, en donde ellas trabajaban con maíz. Si ustedes se fijan, hay maíz que tiene estas características. ¿Cómo explicamos que hay maíces oscuros, claritos y otros blancos? ¿Cómo? Uno lo ve y pues, a veces ni se preocupa de esas cosas, ¿no? Uno ve este tipo de características y tú te comes el maíz y listo, no hay problema, ¿no? Pues no. Resulta que el maíz, cada uno de estos granitos es justamente una semilla, por lo tanto es un individuo. Cada uno de ellos puede dar lugar a una planta de maíz, es un individuo, cada uno de esos granos que están pegados a la mazorca. El hecho de que ocurra un cambio de color por otro tiene que ver con que un elemento genético que se mueve encienda y apaga los genes del color. ¿Sí? Entonces, normalmente el maíz es blanco, ¿sí? Como esta parte que se está viendo aquí. Pero en algunos tipos de maíz, hay un elemento genético que se mueve y se queda, ya no se vuelve a mover, y entonces ese nos da un maíz negro o azul, que le llamamos en México. En otras plantas, particularmente en los silvestres, el maíz silvestre, que todavía afortunadamente hay en México, hay mazorcas como esta, y en algunos de esos individuos, en algunas de esas semillas, el elemento genético brincó y ahora tenemos un grano de maíz negro. Entonces, esto cuando la doctora McIntosh lo planteó en 1931, que todavía no se describía que el DNA como algo que era el material genético,
prácticamente la tiraron de a loca, así. No le creyeron y nada. No, esas cosas no puede ser. Y durante mucho tiempo, aún con el descubrimiento del DNA, se planteó que se creía que el material genético era inamovible, que no podía sufrir, que si acaso sufría mutaciones serían con el paso del tiempo y que no podría ocurrir en una sola generación que los elementos en el DNA se movieran, que el DNA se mueva. Eso no lo tenían pensado. Mucha gente estuvo en contra de la posibilidad de que ocurriera esto. Y estaban equivocados, ¿sí? El material genético, nuestro material genético, el material genético de cualquier organismo no es algo estático, se mueve. Y estos elementos genéticos que tienen son, bueno, esta es una parte, dice, la doctora Barbara McClintock fue la primera que se dio cuenta de que los genomas eucariotes no eran entidades estáticas, sino que contenían elementos genéticos transponibles, TS, que tenían la habilidad de moverse de una localización cromosomal a otra. Fíjense nada más el concepto, lo interesante que es, ¿sí? Estos varios descubrimientos que se dieron después de esto, después de que la tiraron de a loca a la pobre, se dieron cuenta de que sí era real y no solamente ocurría en eucariotes, ocurría también en bacterias y en arqueas. Entonces, estos descubrimientos fueron consistentes con la hipótesis de la doctora McClintock de que los cambios ambientales pueden inducir la transposición y que la transposición puede crear diversidad genética, ¿sí? Que, dada la selección natural, puede ayudar a que un organismo resista cambios ambientales. ¿Sí? Bueno. Los elementos genéticos móviles, llamados también elementos transponibles, se clasifican en dos, los clase 1 y los clase 2. Ahí sí no hay nada complicado. Los clase 1 son secuencias de DNA que se movilizan en una célula de una molécula de DNA a otra, o de un sitio de una molécula de DNA a otro sitio en la misma molécula. Dentro de estos tenemos dos tipos, las secuencias de inserción, que son los transposones más sencillos, y los transposones compuestos, ¿sí? Las secuencias de inserción se abrevian IS y los transposones compuestos TN. Los clase 2 son secuencias de DNA que se movilizan a través de moléculas intermediarias de RNA a moléculas de DNA. Es decir, se transcribe y así se transcribe, se mueve, se convierte otra vez por retrotranscripción a DNA y se inserta. Entonces aquí los clase 2 tienen que ver mucho con virus porque se requiere de la transcriptasa reversa. A estos se les conoce como retrotransposones y no los vamos a ver en el curso. Nos vamos a enfocar a los clase 1, ¿sí? Pero los retrotransposones también son muy interesantes. Si tienen dudas, me avisan. Si se deja de escuchar, me avisan. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo funciona o cómo ocurre la movilización de un gen, de un transposón? Bueno, para esto necesitamos una enzima que realice la movilización del elemento genético. Y esa enzima generalmente está codificada dentro de la secuencia de inserción o del transposón. A esa enzima está codificada en un gen que se llama TNP-A. Y se llama, ¿cómo le pondrían a ustedes una enzima que tiene que ver con un transposón? Transponasa. Hasta ahí les escuché. Transposina o transpoina. Transposonasa. Algo así. Transponasa. Transposasa. Transposasa. La transposasa es la enzima encargada de movilizar un elemento transponible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? En algunos de los casos, lo que hace esa cuando estamos hablando de los clase 1. Entonces, esta transposasa reconocerá secuencias en los extremos del transposón, realizará el corte y una vez que realice el corte, se llevará este transposón, el elemento genético, y lo va a insertar en otro lugar.
¿sí? Ahora, esto tiene que ser reparado. Es decir, esto, de donde se movió el transposón no puede quedarse así. Se regenera esta parte. Esta se tiene que unir con esta, porque no puede quedar así, para generar una molécula continua. Y el transposón pues será insertar a otro lugar. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Estas secuencias que se reconocen en los extremos de los transposones tienen algunas características. Son secuencias repetidas invertidas o secuencias palindrómicas. Recuerden que es un palíndromo. ¿Por qué es una secuencia repetida invertida? Vean este ejemplo. Esta secuencia es CCTGATA. Si ustedes comparan la secuencia complementaria de esta secuencia que les mencioné, no se parece. Pero en el otro extremo del transposón y en sentido contrario, por eso es repetida invertida, está exactamente la misma. CCTGATA. Es exactamente la misma esta con esta. Cuando esto se transcribe o se desnaturaliza, no se transcribe, perdón, cuando esto se desnaturaliza para la movilización del transposón se forma un asa que permite la unión de este con este. Y el transposón aquí es donde corta. Aquí. Sí, la transposasa, perdón. Entonces se forman asas por las secuencias repetidas invertidas y realiza cortes. La transposasa. ¿Sí? Entonces, supongamos que esta es una secuencia invertida de un transposón y se va a insertar en este sitio. Entonces, la transposasa cortará aquí para insertar aquí. Primero, bueno, tiene que haber un rompimiento del enlace fosfodiéster en la secuencia blanco. Después tendrá que haber un corte en la secuencia del perdón, este es el transposón que se está movilizando, esta es la secuencia blanco. Se hace un corte en la secuencia blanco, se inserta y luego se rellenan los espacios. Con esto, si se fijan, el sitio blanco se duplicó. Aquí está ATGCA. Como cortó en en los extremos, queda un hueco cuando se inserta el transposón. Cuando se rellena este hueco por la DNA polimerasa 1, el sitio se replica. ATGCA, ATGCA, que es exactamente el que está acá. El mecanismo que realizan de recombinación, este es un mecanismo de recombinación llamado recombinación sitio específica y la realizan las transposasas. Recombinación sitio específica. Recombinación no homóloga también se le llama. ¿Sí? La recombinación homóloga, si lo buscan ustedes, lo realizan los sistemas REC-A, B, C, D. En este caso es recombinación sitio específica o recombinación no homóloga y la realizan las transposasas. ¿Sí? También hay otras enzimas que realizan ese tipo de recombinación, pero no la vamos a ver aquí. Bueno, entonces, al final, en donde se insertó el transposón, vamos a tener un repetido directo. Lo pueden ver aquí, por la duplicación del sitio de inserción, y un repetido invertido, que son los extremos del transposón. Así podemos reconocer transposones en una secuencia de DNA. ¿Ok? Esta no lo voy a ver. Otra vez, los elementos genéticos móviles, el tipo 2, vamos a ver que los más sencillos son las secuencias de inserción. Los más sencillos son las secuencias de inserción, perdón, son menores a 2000 pares de bases. Y codifican para 1 o 2 genes. ¿Sí? Es decir, las secuencias de inserción únicamente tienen 1 o 2 genes y en el extremo, en cada uno de sus extremos, tendrán la secuencia repetida e invertida, como lo han visto en los dibujos pasados. ¿Sí? Entonces, la transposasa puede viajar solita, codificada en medio de las repetidos invertidos, o a veces si trae 2 genes, contiene un gen represor que va a regular la movilidad del transposón. ¿Sí? Esto se les llama entonces transposones simples o secuencias de inserción.
Los transposones compuestos son mayores a 2000 pares de bases y contienen, además de la transposasa y el posible represor, contienen otros genes. Y estos son genes, esos otros genes que contienen son marcadores genéticos. Generalmente son genes que codifican para resistencia. Estoy esperando que aparezca ahí está. Mi herramienta, porque luego les decía yo que se tarda en aparecer mi herramienta. ¿Sí? Entonces, aquí está. Los simples, como se los dije, un ejemplo es el TN3 o IS3. Tiene sus repetidos invertidos, su transposasa. Los transposones compuestos tienen 2 secuencias de inserción en cada extremo, ¿sí? Y dentro tienen un montón de genes que, como les decía, pueden codificar para varias cosas. ¿Qué ejemplos tenemos? Transposón 5, 9 y 10. ¿Dudas? Los simples son los que son menos de 2000 pares de base. Sí, las secuencias de inserción. Ah, ok. ¿Sí? Para ponerles nombre, los investigadores empezaron poniéndoles, la primera fue IS1, la segunda IS2, y ya después se volvió una locura, pero bueno, acá tenemos ejemplos. Aquí está la IS1. Su repetido invertido es de 23 pares de bases, su sitio de inserción es de 9 pares de bases y su tamaño es de 768, donde se inserta al azar. La secuencia IS2 reconoce sitios de 5 pares de bases, su repetido invertido es de 41 pares de bases y su tamaño es de 1327 pares de bases, donde se inserta en los llamados hotspots. Ahorita vamos a ver qué es eso. Perdona. Y así tienen varios ejemplos, IS4, IS5, IS10R y IS10, ¿sí? Muy bien. Los transposones compuestos, como dije, tienen varios elementos, pero las características es de que hay secuencias de inserción en sus extremos. Aquí tenemos el ejemplo de TN9, el transposón 9, el cual tiene 2 secuencias de inserción, 1 en cada uno de los extremos, ¿sí? Y TN9 acarrea en medio un gen de resistencia a cloranfenicol. Aquí está. Aquí dice, miren, TN9, secuencias IS1 en los extremos y acarrea un gen para resistencia a cloranfenicol. El TN10, TN5 también, TN10 tiene una secuencia IS10 en un extremo y otra secuencia IS10 en el otro extremo, ¿sí? Interesantemente, en algunos transposones, las secuencias de inserción son activas, las dos transposasas que están aquí. En otros, como TN10 y TN5, solo una de las transposasas está activa. La otra mutó y ya no está, tiene una mutación sin sentido que no le permite trabajar. Y solo funciona una de ellas. ¿Ok? Bueno, aquí hay más ejemplos. Fíjense, TN5, transposón 5 es de 5700 pares de bases. Tiene una IS50 en cada extremo. Y en medio acarrea resistencia, genes para resistencia a canamicina, bleomicina y estreptomicina. TN9 ya lo vimos. TN10 es de 9300 pares de bases. Tiene en secuencias de inserción 10 en los extremos. Y dentro acarrea un gen para resistencia a tetraciclina. ¿Sí? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? A ver, díganme por lo menos 2 de lo que han escuchado ahorita, para saber que están vivos. La adquisición No escuché. de fármacos. Fármacos, no, los fármacos son compuestos que tienen actividad biológica. O bueno, antibióticos. Pues no. A ver, piensa bien lo que dijiste. ¿Quién habló? ¿Damari? Ajá. No, a ver. Yo creo que ya tienen hambre.
No, a ver, piensa bien lo que dijiste o a ver alguno de tus otros compañeros. ¿Qué implicación tiene? A ver, regresémonos al punto de que un elemento transponible se puede insertar al azar. Entonces, ¿qué puede pasar? Si un elemento de estos se mueve y va y se inserta en un gen. ¿Qué puede ocasionar? ¿Que se pierda la función del gen? Sí, porque se inserta y a esas mutaciones se le llama mutación insercional. Un elemento de este tamaño que venga y se inserte en un marco de lectura, interrumpe el marco de lectura y ya no se produce el gen. Si se inserta en la región promotora, pues interrumpe la expresión del gen. Entonces, en la existencia de transposones, la posible actividad de un transposón es que sean agentes mutagénicos, por eso lo estamos viendo, es un agente mutagénico biológico. Esa es una. La segunda implicación, que es la que Damaris está mencionando, ¿cuál es? A ver, completen la idea. Que puede un organismo adquirir resistencia a los antibióticos por la transposición de genes. Bueno, eso es algo así lo que entendí que quería referirse a ello. Ok. Sin embargo, si es una célula, supongamos que es una Klebsiella que tiene resistencia a kanamicina, pero el transposón se está moviendo en su mismo material genético, entonces, ¿cuándo se convertiría en un problema? Cuando se hace, ¿Cuándo qué? ¿Pasa a la descendencia? No, pues se la va a pasar a su descendencia, todos sus hijitos serán felizmente kanamicina resistentes. Hijitos o hijitas, lo que sea. ¿Cuándo se podría convertir en un problema? A ver, piensen, químicos. Cuando hay conjugación. Exactamente. Y la conjugación se da por la transferencia de material genético, ¿cierto? Entonces, si ese transposón está en un plásmido o en el material genético de esta bacteria, obviamente en el genoma, y ocurre conjugación, se lo pueden pasar a otro organismo. Si este transposón se inserta en un plásmido conjugativo o no, ese elemento genético puede ingresar a otro organismo que no era resistente a kanamicina y ahora lo es. Entonces gana una actividad. Entonces esa es la relevancia de que tengan marcadores de resistencia a antibióticos, porque se puede propagar la resistencia a esos antibióticos y eso es lo que jóvenes nos está llevando a un problema. A lo mejor a mí ya no me toca verlo, pero a ustedes puede llegar el momento en que ningún antibiótico de los que tenemos actualmente funcione para una infección tan sencilla como una cortadita. Recuerden que esos tiempos existían antes de la Segunda Guerra Mundial. La gente se moría, ¿sí? Porque no había antibióticos. Se morían por infecciones secundarias causadas por algún accidente o alguna herida. Y nos sentíamos muy bien de que los antibióticos nos ayudaban, pero ya ahorita los antibióticos están dejando de funcionar. ¿Por qué? Porque hay elementos como estos que se transmiten entre los organismos, particularmente bacterias. Entonces, esas son las dos implicaciones. La primera tiene que ver con mutagénesis, la segunda tiene que ver con resistencia, multidrogoresistencia. Bueno, ¿dudas? Los que van a estar relacionados tanto con mutagénesis como con la adquisición de una nueva actividad como la resistencia solo serían los compuestos. Sí. Ah, Sí. ok. Sin embargo, cuando tú tienes dos secuencias de inserción, ese elemento que tiene una secuencia de inserción puede funcionar completo como un transposón y puede movilizar más genes. Eso lo van a ver en conjugación con el plásmido F. El plásmido F tiene secuencias de inserción de dos tipos. Tiene secuencia de inserción 3 y 2, me parece. Entonces, todo el plásmido se convierte en un elemento genético que se puede insertar en el cromosoma de la bacteria. ¿Sí? Entonces, no nada más puede transferirse lo que contiene el transposón compuesto, sino que a veces el elemento genético que contenga una secuencia de inserción se convierte en un elemento genético movilizable. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí, pero siempre y cuando esté flanqueado por dos secuencias de inserción, ¿no? Sí, O pero con una. también en conjugación ustedes van a ver que con una secuencia de inserción, el plásmido, por ejemplo el F, se puede insertar en varios puntos en el cromosoma de la bacteria. Ah, ok.
y aunque me adelante en el tema, generar una cepa que se conoce como HFR. No sé a quién le toca conjugación, pero ya deberían de estar pensando y entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Sale? Bueno, vamos a tratar de avanzar. Este es un resumen. Los transposones de bacterias son, bueno, aquí lo tienen, ¿no? Lo que acabamos de ver, es un resumen. Les pongo que les recuerda porque todo esto se veía después, pero yo decidí ponérselos antes. Entonces, supongamos que este es un círculo, este círculo azul representa un plásmido. ¿Qué pasa si se le inserta un transposón como aquí lo muestra, como TN10? Pues todo ese plásmido se puede insertar en un cromosoma, porque como les dije, las secuencias de inserción al estar en este elemento genético que no las tenía, se convierte en un elemento que se puede ir a insertar o movilizar entre organismos o incluso insertarse en el cromosoma, ¿sí? O bien el transposón puede movilizarse. Aquí vienen dos posibilidades. Una, que el transposón solo se inserte aquí y después se mueva. O dos, que todo el plásmido vaya y se inserte en el genoma de la bacteria, ¿sí? Entonces, recuerden esto cuando vean el plásmido F. Ok. Entonces, se pueden generar mutaciones, pueden afectarse genes vecinos, se facilitan los rearreglos genéticos, pueden ocurrir inversiones de lesiones, inserciones de plásmidos o fagos. Los fagos también pueden movilizar a los transposones. ¿Qué pasaría si un fago toma o se le inserta un transposón? Pues también se mueve con todo y el fago. Recuerden que los fagos son virus de bacterias. Ahora, esto de los transposones no solo existe en bacterias, como empezamos diciéndolo, existe en nosotros. ¿Nosotros tenemos transposones? ¿O somos tan divinos y creados que no tenemos transposones y nuestro material genético es inamovible? Porque No, sí, sí tenemos. somos divinamente creados que no hay nada de eso, somos puros. Pues no, sí, como dijeron ustedes, sí hay, ¿no? Ya lo vimos en el maíz. En eucariotes hay, de hecho se han utilizado, hay uno que me encanta, ¿cómo se llama? Se llama la bella durmiente. Es un sistema de transposones, porque los científicos, como en todo, se le halla función a todo. Los transposones son herramientas que nos ayudan a entender los genes. Si a ustedes les interesa encontrar una mutante, pueden utilizar un transposón para encontrar, si les interesa encontrar un gen responsable de algo, pueden utilizar un transposón para buscarlo. Si no lo conocen, no saben cuál es, ¿sí? Si tuviéramos tiempo, les presentaré a una estudiante mía que trabaja con transposones para generar mutantes para encontrar un gen con una determinada función. Es decir, en un laboratorio se puede utilizar un transposón para encontrar funciones de genes, ¿sí? En eucariotes lo mismo. Hay transposones y esos transposones se utilizan eficientemente como herramientas genéticas y el que está más ampliamente utilizado últimamente es uno que se llama la bella durmiente, ¿sí? Con esto, ¿cuál sería la proteína más abundante en la Tierra? Es decir, ¿cuál proteína de todas las que hay en todos los organismos de esta Tierra de nosotros es el más abundante? Ustedes que ya llevaron bioquímica, están llevando genética. ¿Cuál será la proteína o el gen más abundante en la Tierra? Se acaba el tiempo. La rubisco. Esa es una buena posibilidad. Gracias, pero no. De la glucólisis. Ok, esa es otra buena posibilidad, pero no. La transposasa. Este fue un estudio que hizo un amigo que se llama Robert Edwards, en donde se puso a buscar cuáles de las bases de datos que existen, cuáles son los genes que codifica para distintas proteínas y efectivamente hay varios fotosistemas, hay transportadores de ATP, pero el más común es la transposasa. Es el gen que se encuentra más en los diversos organismos, entes biológicos en esta Tierra, ¿sí?
¿Cómo represento una mutante? Creo que eso no se los alcancé a decir. ¿Sí? ¿Cómo represento una inserción? Supongamos, esto es lo último que veremos hoy. Supongamos que tengo un gen. Supongamos que tengo el gen, tanto que les gusta, HISG. No lo puedo poner en cursivas. Si esta sería la representación silvestre del gen HISG. A ver si puedo tenerlo subrayado. No. Ah. Bueno. Sí, lo ven todavía, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Supongamos que a este gen HISG se le inserta el transposón TN5 y lo interrumpe y genera una mutante. ¿Cómo ilustro esto? Pues le pongo HISG 4 puntos TN5. Los 4 puntos, les recuerdo, de nuestras clases iniciales, representan una inserción. Entonces, esto quiere decir que al gen HISG se le inserta un transposón 5, tipo 5. Y ahora esta bacteria será ¿qué? Auxótrofa o protótrofa para la histidina. Auxótrofa, Auxótrofa, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. Pues con eso acabamos una revisión rapidísima de transposones para que quede mejor entendido el tema de conjugación y abarquemos de una vez la transposición biológica. ¿Sí? ¿Dudas? Esta de transposones viene en este examen, ¿verdad? Sí, porque lo vimos. Ah, perfecto. Sí, acuérdense que todo lo que se es visto será preguntado. Profe, Bueno. una pregunta. Ajá, ok, mientras vayan encendiendo su cámara para ir tomando la foto del recuerdo, a ver si nos aguanta el sistema de... Ay, caramba, solo veo a Ángel, ¿por qué? Y además está despeinado. Sí. Pues sí, ¿para qué se peina uno, verdad? Si no va a salir. Exactamente. Bueno, a ver, déjenme Dar agua, capturar. profe. Lourdes, Merari, ya le encendió Lourdes. Merari. A ver, 1, 2, 3. Bueno, muy bien. Aunque ustedes no lo crean, nos piden tener evidencias. Ajá, ibas a preguntar, Ángel, perdón. Ah, sí, profe. Los genes que participan en los mecanismos de reparación del DNA, ¿estos genes también pueden sufrir mutaciones? O sea, me imagino que sí, ¿no? Claro. Pero ¿son más protegidos o algo así? ¿O cómo, cómo vaya como una mutación aleatoria? O sea, ¿cómo no se muta primero ellos? ¿O sí puede ocurrir eso? ¿O cómo puede ser eso? Vaya. No, ningún sistema está protegido de mutaciones. Cualquier sistema está sujeto a mutaciones. Un ejemplo medio drástico, y ahí sí nos vamos a pasar a los humanos, es el que ocurre con la proteína P53. La proteína P53 es una proteína en células eucariotes involucrada en reparación de daños de DNA de eucariotes. Y muchos cánceres se originan porque la proteína P53 se daña. Entonces, se daña, el gen que codifica para la P53 se muta y entonces ya no funciona. Entonces, esa célula es más propensa a multiplicar, a tener más daños y entonces volverse una célula cancerosa. ¿Sí me explicó? Entonces, ningún gen está libre no hay nada protegido. Todo es fair game, como se dice en inglés. Todo es posible que se mutagenice. Entonces, como decía yo con el ejemplo del coronavirus, puede haber mutantes que todo el tiempo hay mutantes, pero hay unas que nunca las vemos porque ese virus nunca proliferó. Lo mismo, o sea, nosotros, ¿por qué no sufrimos todo el tiempo mutaciones y nos morimos de cáncer todos? A ver. Si todo el tiempo estamos expuestos a agentes mutagénicos en la comida, en el sol, en el ambiente, lo que respiramos, lo que comemos, ¿por qué no nos morimos de cáncer todos? Porque tenemos los mecanismos de reparación. Exactamente. ¿Qué otra cosa? Creo que todavía no llevan esa materia, pero ¿qué otra cosa hay? Además de los mecanismos de reparación. Supongan que ya no se reparó esa célula.
¿quién viene en otra instancia a rescatarnos, entre comillas? Sistema inmune. El sistema inmune. La célula. El sistema inmune nos vendrá a rescatar también. Digo, ¿Sí? Para los organismos que tenemos un sistema inmune complejo, incluso los organismos que nada más tienen el sistema inmune innato también tienen sistemas de rescate por la parte de la inmunidad. Entonces, inmunidad innata. Ajá. Entonces, todos los genes se pueden mutar, todos los genes van a afectar, y aquellos que se afecten en un gen como estos de reparación o de housekeeping, pues simplemente no verán la luz esos organismos o morirán pronto. Lo malo es cuando hay, en el caso de organismos multicelulares, que se afecten genes que puedan entonces generar cáncer. Entonces ya se vuelve un problema más complejo. ¿Sí? ok. Sí, profe. Ya Sí. no me contestaron lo de por qué es importante todo esto, ¿eh? Casi que lo contestamos ahorita, pero bueno, ya son las 11. Entonces, no sé si lo quieran abordar o se los dejo para que lo piensen. Ya no. Una pregunta rápida. A ver, adelante. Los modificadores de base como el EMS, aparte de modificar las bases que ya se encuentran formando el DNA, pueden modificar bases, por ejemplo, en un desoxirribonucleótido trifosfatado. Sí. Sí lo pueden hacer. Sí, porque al final el sustrato es la base nitrogenada, no tanto el que esté o no esté en el DNA. Es decir, los organismos tenemos un pool de nucleótidos listos para síntesis de RNA o DNA. Entonces, los modificadores sí pueden actuar. Es decir, tú puedes hacer esto in vitro. Tú puedes tomar un nucleótido, adicionar un modificador de base, analizarlo por resonancia magnética y verás que se removieron lo que esperas, ¿no? El grupo funcional. Entonces, sí, la respuesta es sí. Ok, y entonces eso ya cambiaría en cuántas replicaciones o generaciones se va a consolidar la mutación. Híjole, eso sí está más filosófico, Damaris. Pues sí podría, pero yo no lo pondría como una excusa para contestar cuántas generaciones son. Es que con el ejercicio, Sí. yo al principio no había tomado en cuenta lo que usted había dicho de que modifica bases existentes. Entonces lo hice como si modificara una base que aún no se insertaba en el DNA. Entonces me salían tres replicaciones. Y ya después lo hice con una base existente y me salían 2. Entonces, sí, generalmente actúan en 2, aunque tienes toda la razón. Si tú me lo argumentaras como lo acabamos de argumentar, pues sí tendrías razón. Pero digamos que hagámosle como en las matemáticas simples, ¿no? No le metamos cálculos, sino quedémonos con álgebra nada más. O sea, veamos los ejercicios en forma plana ahorita, pero tienes razón, es más complejo que eso. Y la biología pues es más compleja, ¿no? Ok. ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien, pues ya no vimos lo de su acto de constricción, así es de que tendrán que irse a confesar con quien se tenga que confesar. Y bueno, ya lo retomaremos porque sí es importante. Para mí es importante que esto que vemos aterrice en algo cotidiano, ¿sí? Entonces, recuerden que el lunes, déjenme parar la grabación,